Hoy nos toca ver las ganancias y pérdidas patrimoniales, que están regulados en el artículo 33 a 39 de la ley del IRPF. Lo primero que vamos a distinguir dentro de las ganancias patrimoniales son dos clases. Las que van a la base imponible general, que son aquellas que no son consecuencia de transmisiones, pueden ser premios, pueden ser subvenciones o pueden ser ganancias o incrementos de patrimonio injustificados. Y las ganancias y pérdidas patrimoniales que son consecuencias de transmisiones de elementos patrimoniales que van a ir a la base imponible del ahorro. Hay algunas excepciones que no se van a considerar o que se va a considerar que no existe alteración patrimonial en la división de la cosa común, en la disolución de sociedades gananciales, en la disolución de comunidades de bienes, y hay también una serie de supuestos que no existe o se va a considerar que no existe ganancia o pérdida, que son las reducciones de capital, las transmisiones lucrativas por causa de muerte, todo lo que se conocía antes como plusvalía del muerto. Resulta que había un incremento de patrimonio del fallecido por la diferencia del valor de lo que le había costado y el valor cuando estaba transmitiendo, y eso tributaba. Ahora, ya desde hace bastantes años, la plusvalía del muerto no tributa. Transmisiones lucrativas intervivos de empresas bonificadas en el impuesto de sucesiones y donaciones. En la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, cuando por imposición legal o resolución judicial se produzcan compensaciones. Aportaciones no dinerarias a los patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad. Y hay otra serie de supuestos en los que estarán exentas las ganancias patrimoniales, como son las donaciones de bienes que den derecho a deducción en la cuota de este impuesto, la transmisión de la vivienda habitual para mayores de 65 años, la entrega de bienes del patrimonio histórico en pago de deudas tributarias y con ocasión de la transmisión de acciones de empresas de nueva creación en los términos previstos en esta propia ley. Por su parte, no se pueden computar como pérdidas las que no estén justificadas, las que se deban meramente al consumo, las debidas a transmisiones lucrativas o a intervivos o liberalidades, las debidas a pérdida en el juego y transmisiones con recompra. ¿Cómo se determina el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales? Pues la norma general es la diferencia entre el coste de transmisión y el valor de adquisición. Hay una serie de normas específicas para la determinación de las ganancias patrimoniales, como son la transmisión a título oneroso de valores admitidos a negociación. Aquí la ganancia se computa por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en los mercados regulados en la fecha en que se produzcan aquellas o por el precio pactado cuando sea superior al de cotización. Las transmisiones a título oneroso de valores no admitidos a negociación igualmente se calculan por la diferencia entre el valor de adquisición y transmisión. El importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción se va a considerar ganancia patrimonial, no como antiguamente, que no tributaban, sino que minoraban el valor del coste de las acciones, y si no se vendían las acciones no tributaban nunca. Así se transmitieron muchas sociedades y se quedaron sin tributación. Transmisión o reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas de capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. Aportaciones no dinerarias a sociedades, en fin, por no entrar a ver en detalle cada una de estas transmisiones específicas, os remito a los apuntes que facilito. Y luego, bueno, también hay que considerar en las
exenciones en reinversión cuando estemos hablando de transmisión de la vivienda habitual. Vamos a ver en el programa padre donde se incluyen cada uno de estos tipos de ganancias patrimoniales o pérdidas. Y luego también no perdáis de vista el tratamiento que tienen cuando los saldos, las compensaciones de ganancias con pérdidas de saldo negativo, cómo se pueden compensar y con qué límites. Para ver las ganancias patrimoniales o pérdidas en el programa de Hacienda os tenéis que ir a partir de la página 9 hasta las exenciones por reinversiones, página 11. En la página 9 tenéis, en la G1, ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de transmisiones de elementos patrimoniales. Abrimos, estos son los que iban a base general. Aquí, por ejemplo, tenemos un premio de la lotería, un premio de televisión de 6.000 euros, llevaría su retención correspondiente y veremos a dónde se va luego en la liquidación. En la página 9G2 sería la ganancia y pérdidas patrimoniales por la transmisión de elementos patrimoniales, pero ojo, porque aquí tenemos de sociedades y fondos de inversión, la página siguiente de acciones y en la página siguiente de otros elementos patrimoniales. Entonces lo que habrá que ver es si estamos ante transmisiones relacionadas con sociedades y fondos de inversión, de acciones o de otros elementos. Vámonos, por ejemplo, a una venta de acciones. Aquí se nos pregunta una serie de... Bueno, tendremos que ver primero, siempre, ojo, a la modalidad de la declaración. Ya sabéis que hay unas reglas de imputación de rendimientos que en este caso, al tratarse de ganancias patrimoniales, va a ir relacionada con el Código Civil. Y si es ganancial y hay que consignarlo por mitad, pues habrá que poner la mitad al declarante y la mitad al cónyuge. Denominación de los valores y el importe global. Aquí es donde tenemos que abrir y marcar acciones y participaciones negociadas en mercados oficiales, excepto las del punto número 2. Y el punto número 2, acciones de sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria negociadas en mercados oficiales. Bueno, estas son de inversión mobiliaria. Vamos a señalar la fecha de adquisición de las acciones transmitidas. Como hay unos regímenes transitorios, pues habrá que especificar en qué periodo fueron adquiridas, elegir uno de estos, ¿no? Y si hay pérdidas, pues pérdidas patrimoniales marcaríamos aquí. Vamos a poner adquirida desde 31/12/94 y nos va a pedir el valor de transmisión, vamos a suponer 5.000 euros, y el valor de adquisición. Hay una llamada, si se aplican coeficientes reductores de la ganancia patrimonial de acuerdo con la disposición transitoria novena, los datos relativos a las transmisiones que originen ganancias patrimoniales a las que se apliquen dichos coeficientes no pueden agruparse con las restantes, puesto que el tratamiento es distinto. Vamos a marcarle el valor de adquisición, 4.500. Y aquí hay valor a efectos del impuesto del patrimonio porque va a tomar el mayor de los dos, ¿no? Fijaros, esto es nuevo, exención de la ganancia por reinversiones en renta vitalicias para mayores de 65 años. Si se reinvierte todo, pues quedaría toda la ganancia exenta, pero en estos casos, que parece que no son productos que no van a tener mucha rentabilidad, que digamos, pero sí un ahorro fiscal, ¿no? El hecho de poder dejar exenta la ganancia patrimonial con el requisito de que el transmitente sea mayor de 65 años. Para poder cerrar, aceptar, tengo que tener el nombre de la entidad emisora. Y ahora sí me deja. Fijaros que tenemos un importe de las transmisiones de 5.000 y un valor de adquisición de 4.500. Por lo tanto, hay un incremento de patrimonio de 500. Vamos a poner una pérdida patrimonial derivada de un bien inmueble, por ejemplo. Si vendemos un bien inmueble, tendríamos que irnos a otros elementos patrimoniales, contribuyente a quien corresponde, bueno, ese es el declarante, importe de la ganancia patrimonial que procede a imputar, tipo de elemento, pues sería inmueble, clave 3, que es sin referencia catastral, lo voy a poner porque si no, no me va a dejar. Podrían ser
otros derechos sobre bienes inmuebles, acciones no emitidas de negociación en mercados reguladores o regulados de valores definitivos, acciones admitidas de negociación en el mercado citado del punto anterior y otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas. Y si fueran afectos a actividades económicas, pues habría que marcarlo aquí. Vamos a suponer un inmueble no afecto, la referencia nada, porque no la tenemos, la fecha de adquisición, este es que ya tenía yo el ejemplo, el 10 de mayo de 2005, valor de transmisión de 100.000 y valor de adquisición de 105.000 para que produzca una disminución de patrimonio. Vamos a ponerle más cantidad. Fijaros que si abro, por ejemplo, 120.000 y hay posibilidad de meter gastos y si hubieran hecho amortizaciones porque hubiera estado arrendado, hay que descontarlas. Entonces tenemos el valor de transmisión y el valor de adquisición y esto nos va a dar una pérdida. Si fuera vivienda habitual y hay exenciones, pues lo pondríamos aquí. Aquí me va a dar una pérdida patrimonial de 20.000 euros. Aquí la tenéis. Y si nos vamos al resumen, podemos ver, bueno, aquí una serie de cantidades que yo le había metido y lo que me interesa es ver la pérdida esta de 20.000 euros. Bueno, había una ganancia de 6.000 euros, esta no derivada de transmisión de elementos patrimoniales y que la va a meter en la base imponible general. Una ganancia derivada de transmisión de acciones de 500 y una pérdida de 20.000. Entonces la base imponible general será la suma incluidos los 6.000 euros estos y los demás rendimientos que yo tenía metido aquí que van a base imponible general. Y la base imponible del ahorro son 7.200. Bueno, hay que decir que yo tenía aquí tenía 8.000 euros de unos rendimientos de capital mobiliario. Estos van a la base del ahorro, pero hay un sistema de compensaciones. Estos serían los de la letra A, que no se pueden compensar con las pérdidas patrimoniales, en principio. Primero las pérdidas, que son los de la letra B, se compensan con las ganancias y si queda un saldo negativo, se podría compensar. En el 2015 el 10%, por eso de la pérdida patrimonial solamente deduce 800 euros y nos lleva a una base del ahorro de 7.200, porque en el 2015 es el 10% el límite de lo que se puede reducir de la letra B, o sea, de las pérdidas patrimoniales, saldos negativos respecto a los demás rendimientos que van a base del ahorro, rendimientos de capital mobiliario. Y para el 2016 es el 15% y para el 2017 es el 20%. Ya lo he comentado en otros vídeos, cómo a esta gente le gusta jugar un poco con la complejidad y hacer las cosas lo más difíciles posible. Pero bueno, lo que me interesa es que veáis cómo juegan, cómo se meten las ganancias y pérdidas patrimoniales en los distintos apartados, cómo pueden jugar a favor del contribuyente en las reinversiones y las exenciones por los distintos motivos que hemos visto y cómo se pueden compensar y con qué límites los saldos negativos. Aquí podríamos guardarnos la parte que no hemos podido compensar, nos la podremos guardar para los 4 ejercicios siguientes y poder compensarlo, con lo cual habrá que hacer un seguimiento ejercicio a ejercicio de los saldos positivos que tengamos, las cantidades pendientes de deducción que no se nos pasen, para poder deducirlas de los ejercicios en que se puedan deducir. Y eso es todo, gracias.